¿Cómo están el día de hoy? Pues de una manera espontánea vamos a tener una confesión ante ustedes. Yo le comentaba a mi esposa de que tenemos muy buenos comentarios cuando ven nuestras fotos, cuando ven nuestra forma de relacionarnos, y le digo, sería bonito compartirles a ellos cuál ha sido el secreto de que esta relación funcione. Son 39 años, hay dos partes de la historia. Los primeros 12 años fueron bastante difíciles, conflictivos. Sin embargo, Dios nos permitió ver la salida de una situación que aparentemente ya no tenía remedio, y la mayoría de nuestro tiempo de matrimonio ha sido de convivencia, de armonía, de amor, de respeto, y de alguna manera pues nos sentimos realizados de lo que Dios nos ha dado en esta relación de pareja. Así es que, doña Dilia, hoy voy a tener el gusto de entrevistarla, y usted también me puede hacer preguntas. Aquí me puede hacer preguntas a ver si este negrito lindo realmente es lindo o tiene sus momentos en que se pone difícil. Bueno, cuéntales a nuestra audiencia cómo nos conocimos. Muy buena tarde a todos, que el Señor les bendiga. Pues nos conocimos en Cobán. Mi esposo llegó en ese entonces a hacer prácticas de pediatría, y nosotros como estudiantes estábamos también ahí en pediatría, pero él a mí me gustaba, yo a él no me pasaba balón a mí, pues, porque tenía novia, y yo también tenía novio en Cobán, pero a mí lo que más me gustaba era una cadenita que él cargaba, pero no sabía que no era de él, sino era de una novia que tenía en la capital. Bueno, pasó el tiempo, para no hacérselos muy largo, al año y medio él llegó a hacer prácticas. Yo soy originaria del Paso de Jalapas, pertenece a Huastatoya, y llegó y me dice mi hermana, porque mi hermana lo había conocido allá en Cobán. Entonces me dice el muchacho, ¿y saben quién está en el Paso? Dice, asiento su EPS. ¿Quién? Le digo yo, el Mena. Me dijo, el Mena, le digo. Sí, me dijo. ¿Qué te vas a hacer novia de él? Me dijo, mujer de él voy a hacerle. Y no era cristiana. Y así pasó el tiempo. Con mi amiga Ninette nos mandaron a Huastatoya a hacer prácticas al hospital, y era primer año que en la escuela de enfermería dejaban como trabajo la tesis. Nunca se había hecho hasta ese año, entonces ese fue uno de los pretextos para ir al puesto de salud a reencontrarnos nuevamente, ¿verdad? Y ahí fue donde Ninette sirvió de cupido, y empezamos a tener una relación. Fuimos 9 meses novios, y tanto él como yo pues ya andábamos desesperados, ¿verdad? Que ya queríamos tener nuestra pareja, tener un matrimonio, formar un hogar. Y bendito sea Dios, como él le dijo, son 39 años. Acá estamos con altas y bajas, pero estamos acá. Vamos a dividir esta historia en varias secciones, porque en una sola entrega no va a ser suficiente. Vamos a concentrarnos en la etapa del noviazgo. Realmente yo crecí en un hogar donde mi única hermana de mi padre y mi madre pues ya se había ido del hogar cuando yo estaba estudiando medicina. A veces en la sala de mi casa, los domingos a las 8 de la mañana, que ya estaba en la sala estudiando, veía pasar las parejas con sus niños, a veces cargándolos, otros llevándolos de la mano, y yo me sentía muy solo. Yo decía, yo quisiera tener un hogar, quisiera tener una familia, pero bueno, ahorita no puedo, apenas estoy empezando a estudiar medicina. Y los veía que caminaban en la mañana hacia algún lugar, la iglesia, algún paseo, alguna visita, y luego como a las 4 o 5 de la tarde empezaban a regresar. Yo aún estaba ahí sentado en la sala estudiando. Cuando fui a hacer mi práctica de pediatría al Hospital Nacional de Cobán, realmente ya tenía una novia. Sin embargo, estando allá en Cobán 4 meses, pues no tuve el privilegio de conocerla muy directo, porque ella le decía a un amigo mío pues que me mandaba saludos, pero este amigo mío, que era también ya es un colega hoy en día, se quedaba con los saludos, no me dijo nada. Hasta una vez que yo fui a la casa de este amigo a traer un libro que necesitaba estudiar un tema, ella estaba ahí con su amiga Ninette, que siempre fueron muy juntas, y mi amigo me las presentó. Yo le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Agarré el libro y me fui, ni fu ni fa, pero ya ella ya andaba con intenciones más serias. Sin embargo, ese año no pasó nada más. Al año siguiente, cuando llamaron para ir a escoger lugar para ir a hacer el EPS, el ejercicio profesional supervisado, yo vi un nombre que me llamó la atención. Miren cómo Dios va alineando el que una pareja pueda juntarse en la vida sin tener alguna predestinación, digamos, planificada. Uno de los criterios que yo buscaba para escoger el rural
era que pudiera viajar al menos el lunes, irme para mi práctica y luego regresar el viernes en la tarde. Realmente vi el progreso, Guastatoya, dije, está cerca, me acuerdo que está por ahí por el rancho, y vi todos los puestos de salud que había para escoger, el rancho, San Agustín, el Jícaro, el Paso de los Jalapas. Y ese nombre fue el que me llamó la atención, el Paso de los Jalapas, sin saber que de ahí era ella, porque la había conocido como una presentación formal, pero nada más. Y luego ya viene la parte esta que les comentó ella, que ya estando ahí, una hermana de ella le contó una vez que ella llegó ahí a su casa de que yo estaba ahí. ¿Y qué más les podemos contar de esa etapa bonita del noviazgo? No habían celulares para mandarnos mensajes, únicamente cartas, nos podíamos ver una vez al mes y mucho, porque yo estaba haciendo mi internado en el hospital de Antigua y ella estaba hasta un lugar haciendo una práctica rural también en Senaú. Quedábamos muy lejos, pero cuéntanos. Nuestro noviazgo fue un noviazgo, realmente fue algo que Dios ya lo tenía premeditado para nosotros. La verdad es que nosotros ahora le damos gracias al Señor porque nunca nos imaginamos, jamás de la vida, yo nunca me imaginé pues llegar a ser esposa de él. Tuvimos un noviazgo que no nos veíamos. Tal vez, él dice un mes, pero nosotros salíamos cada 3 meses, nos daban creo 8 días en la escuela y era cuando aprovechábamos a vernos. Cuando él me fue a dejar con mis papás a Senaú, porque ya éramos novios, y para llegar a Senaú era una eternidad porque la carretera era de terracería y ambos lloramos, ¿verdad? Porque cómo vernos si estábamos, él estaba en Antigua y yo estaba hasta en Senaú. Pero me enviaba telegramas todos los días, porque antes no había tu celular, no, que eran por medio de telegramas, y él todos los días me mandaba un telegrama de allá de Antigua, a veces solo para decirme te amo mucho, otras veces fíjate que jugamos fútbol y ganamos 1-0, cosas así, y como también se tardaba el correo en llegar, ¿verdad? El día viernes o sábado yo recibía aquel montón de telegramas y cartas, y era tan bonito porque yo me ponía a leerlos todos, ¿verdad? Era tan emocionante, a pesar de que estábamos lejos, pero nos amábamos, realmente nos amábamos para un lugar. Y ahora, como dicen los patojos, noviazgo de lejos, ustedes ya conocen, pero para nosotros sí funcionó. Me recuerdo que cuando él me llegó a dejar el anillo de compromiso, llegó un 24 de diciembre, para llegar a mi casa también era terracería, se viajaba en pick-up, uno llegaba a Perro Blanco de tierra. Él se salió de la práctica, se salió del hospital porque estaba de turno, llegó hasta allá, desde Antigua llegó hasta El Paso, solo a entregarme el anillo de compromiso. Estuvimos juntos como media hora y luego otra vez de regreso para Antigua. Son cosas que solo Dios los puede hacer, la verdad que solo Dios. De ahí pues ya formalizamos nuestro matrimonio. Después de eso, pues ya con la puesta del anillo y todo, pues yo ya me di cuenta de que realmente me amaba. Ahora viene lo más bonito a ustedes, que se llega a casar por el civil en el carro de una ex. Imagínense, este negrito no ha sido... ahora ustedes lo ven, pero... Eso lo vamos a tener que editar. Esto lo vamos a editar. Todavía, después de esto ya viene lo otro, ¿verdad? Pero será en otra ocasión. Ahorita aquí nos quedamos. Así es. Que Dios me los bendiga. Fue un gusto haber estado con ustedes. Ahora el doctor me... Tuvimos un noviazgo realmente lindo, precioso. Lindo. Yo la verdad es que ya estaba buscando seriedad en una relación. Ella me comenta hoy en día de que a veces la aburría porque mis pláticas eran muy serias. Yo llegaba a visitarla a su casa y empezaba casi a pasarle un examen. Que qué pensaba de la vida, que si le gustaría tener hijos, cuántos hijos, que todo ese tipo de preguntas existenciales. Y ella pues lo que estaba deseando era que le dijera que era bonita, que la quería, que la acariciara, es decir, que fuera digamos romántico, algo que he aprendido con el tiempo. Pero ya para ir cerrando esta etapa del noviazgo, quiero decirles que se venía el matrimonio y yo, digamos, en ese momento no estaba bien desde el punto de vista religioso y mi relación con Dios. Ella no sabía que yo era cristiano y yo sabía que la familia de ella eran católicos, digamos, muy católicos, y no tenía, digamos, solvencia moral o cómo decirle, pues, que yo tenía fe en Dios y que para mí Dios era importante, aunque estuviera, digamos, no llevando la religión como realmente la Biblia nos demanda.
Sin embargo, cuando hablamos del casamiento, vino el dilema. ¿Nos vamos a casar por la iglesia evangélica o por la iglesia católica? Y entonces yo creo que fue parte de lo que finalmente Dios también fue alineando, porque unos meses antes, quizás menos, pocas semanas antes, ella, tal vez aquí nos cuentas brevemente tu testimonio, cómo fue que se convirtió al evangelio, después de haber sido católica mucho tiempo, y cómo finalmente también ella tenía pena decirme que se había convertido al evangelio porque pensó que yo no era nada, pues, y entonces dijo, tal vez esto va a hacer que él se aleje. Sin embargo, para mí fue una noticia importante. Sí, fue algo muy, muy bonito, ya cuando el Señor lo tiene preparado a uno para Él, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que yo en mi casa, todos mis sobrinos me seguían, todos, y yo lo que hacía era que los ponía en un cuartito en la casa y hacíamos un culto y mi mamá me gritaba de la otra esquina, bonita cosa le estás enseñando a los patojos, me decía. Pero yo era feliz con ellos, pues estando en Senaún, hubo una campaña evangélica, pero al principio teníamos que hacer un trabajo con un grupo de jóvenes para un curso de primeros auxilios. Y primeramente el Señor me llevó a un hogar cristiano. La señora donde yo vivía en Cobán, doña Norma y don Luis, que son unas personas muy especiales, siguen siendo para mí, tal vez como mis segundos padres, tal vez porque fueron unas grandes personas en mi vida y lo siguen siendo. Y me llevó a donde una sobrina de ella, que eran cristianos evangélicos, y ahí viví el tiempo que me tocó hacer la práctica. Entonces yo lo que hice fue formar el grupo con el grupo de jóvenes de la iglesia. Y cuando hubo esa campaña, yo me recuerdo que la primera noche yo sentí el deseo de aceptar al Señor, pero decía yo, pero ¿cómo va? El estudiante de enfermería vino aquí y porque era rebailadora, ¿va ustedes? Entonces, la siguiente noche, pero la tercera noche de la campaña en el cierre, ya no fui yo, no, que fue el Señor quien me llevó. Y me recuerdo que el pastor que estaba ahí me dio palabra y ahí empezó, yo ahí acepté al Señor. Hace poco mi esposo me llevó a reconocer nuevamente Senaú porque está súper diferente. Yo ya ni me daba dónde estaba el centro de salud, pero fue de esa manera. Entonces hubo un día que él me llevó a ver a Cobán, porque también así eran viajes express los que él hacía, porque llegaba a las 11 de la noche en el último bus, porque se iba cuando salía de turno en la tarde, y se iba, agarraba, ¿cómo se llamaban esos camionetas? ¿Se llaman? Las Escobar. Y llegaba a las 11 de la noche, estábamos un rato a dormir, a las 4 de la mañana él ya se iba, ¿no? Entonces, esa vez me recuerdo que íbamos en un ruletero para el centro de Cobán, y íbamos practicando y decía, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Al final le dije y me dijo, ay, gloria a Dios, era lo que yo esperaba y añoraba, porque yo también crecí en un hogar cristiano, lo único que no te quería decir porque me daba pena perderte. Y ahí fue donde como que más nos unió el Señor, ¿verdad? Y cuando Él me dijo, mira, nos vamos a casar con la iglesia evangélica, fue un buen paso para mi familia, porque yo les dije que me iba a casar con la iglesia evangélica y así fue. Entonces, bendito sea Dios, pues no me arrepiento de haberlo hecho, fue una decisión Amén. hermosa. Sigo viviendo, sigo honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me gozo en Él. Dejé de bailar, ya no, ni me llama la atención bailar, porque yo creo que o somos o no somos, pero el llegar a la iglesia y ser unos y afuera, que porque no nos están viendo el pastor, no estamos sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede, y Él ha sido nuestro pronto auxilio en la tribulación, y Él siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha dejado. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos con mi Padre? Amén. Entonces, para cerrar ya esta primera etapa, y les invito a que estén pendientes de la siguiente, vamos a subirlo también a mi canal y a Facebook, decirle a ella y pararme en la posición de que nos casábamos por la iglesia evangélica, para mí era muy importante, era tan importante que yo estoy totalmente convencido que si ella me hubiera dicho, mira, yo no me caso por la iglesia evangélica, tiene que ser por la católica para agradar a mis padres, creo que esto no estaríamos aquí sentados hoy en día. Sí tenía, a pesar de que yo no era un buen hijo cristiano con el Señor en ese momento de mi vida, tenía muy claro que la base sobre lo cual, los cimientos sobre los cuales se va a construir una casa tienen que ser bien puestos, bien diseñados. Y finalmente creo que fue lo que permitió que nuestro matrimonio llegue hasta el día de hoy, 39 años, a pesar de haber pasado un valle de lágrimas y de tristeza muy grande por situaciones en las que yo principalmente me quise pasar de listo, creyendo tener todo bajo control y todo el conocimiento y la autoridad que a veces la sociedad machista nos da para
tener más libertades que la esposa. El hombre en teoría tiene más libertades o se le perdona más. Realmente estuvimos así a un hilito de que esto se terminara a los 12 años, primeros 12 años de casado. Pero finalmente logramos casarnos por la iglesia evangélica, tener la bendición de Dios en esa actividad y realmente vamos a contarles a ustedes. La siguiente entrega será qué fue lo que puso en vilo nuestro matrimonio, nuestra relación, qué fue lo que finalmente provocó que un día ella muy seria me dice o vamos a una iglesia a buscar a Dios o esto se acabó. Y a partir de ahí entonces vamos a terminar esta historia. Gracias por su tiempo, espero que haya dado alguna idea si usted está pasando por problemas de pareja o si usted está pensando casarse. Vamos a hablar un poco de esto también en otras entregas de por qué yo tengo mala suerte, por qué a mí no me toca un buen hombre, por qué a mí no me toca una buena mujer. Bueno, hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta antes o durante para finalmente tener una buena relación. Así es que doña Dilia, gracias por asistir a esta conferencia. Yo también la amo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.